Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a analizar la consulta popular, los temas que fueron planteados por el presidente de la República, Lenín Moreno, a inicios de semana. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para ello ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo el ex asambleísta Virgilio Hernández. Virgilio Hernández, doctor en jurisprudencia, máster en administración pública y ciencias políticas, catedrático universitario, ex asambleísta por Pichincha por el movimiento Alianza País, ex asambleísta constituyente. Nuestro segundo invitado es el asambleísta César Ron. César Ron, ingeniero, administrador de empresas, asambleísta por la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Fue en el mes de septiembre que el presidente de la República, Lenín Moreno, durante su habitual cadena de los lunes, anunció que en Ecuador habrá una nueva consulta popular que, entre otros aspectos, busca modificar la actual Constitución. ¿Cuáles son los temas propuestos por el jefe de Estado? Lo vamos a revisar más en contexto. El mecanismo era demandado desde hacía tiempo por distintos círculos del país, sobre todo los más críticos del gobierno del expresidente Rafael Correa. Y así lo confirmó el actual mandatario Lenín Moreno. Ciudadanos, vamos a la consulta popular. A comienzos del mes de septiembre, el mandatario se había referido a la posibilidad de convocar a dicha consulta popular sobre reformas para fortalecer la democracia. Moreno dio plazo a la ciudadanía para que envíe a su despacho las propuestas de preguntas que crean convenientes. Finalmente se supo que son 7 las interrogantes. Pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta. La oposición ha sugerido cambios en la ley de comunicación, la postulación indefinida de autoridades y la eliminación definitiva del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allí, amigas, amigos, algunos de los aspectos brevemente que propone la consulta popular. Los vamos a detallar nosotros ahora durante estos minutos aquí en el programa Tercer Debate. Vamos a saludar con nuestros invitados, pero antes, para la metodología de este programa, al ser los 7 temas propuestos por el jefe de Estado para la consulta popular, lo hemos dividido de la siguiente manera. Cada asambleísta tendrá 2 minutos con 50 segundos para argumentar su postura frente a cada una de las preguntas. Luego tendrá 1 minuto para la réplica. De esta forma nos vamos a manejar. Asambleísta Virgilio, ex asambleísta Virgilio Hernández, bienvenido a Tercer Debate. Un gusto siempre. Asambleísta César Ron, buenas noches, bienvenido a los medios legislativos. Gracias, buenas noches, un saludo a Virgilio. Bien, asambleístas y ex asambleístas. Vamos a empezar entonces brevemente. La primera pregunta de la consulta popular propuesta por el jefe de Estado es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el anexo 1? Corre tiempo. Ex asambleísta Virgilio Hernández, 2 minutos 50 segundos. Bueno, nuevamente, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto compartir este programa y también con César, con quien además tuvimos la oportunidad de compartir la Asamblea Constituyente. Yo en primer lugar quisiera decir que la consulta popular es un mecanismo adecuado, que fue diseñado en Montecristi precisamente para poder ir al pueblo cuando existan temas trascendentes que ameriten su opinión. Una consulta popular es de alguna forma la intersección entre temas jurídicos y temas políticos. Y cuando uno mira los contenidos de esta consulta, lo que ve
es que básicamente priman los objetivos políticos. La necesidad de oxigenación, la necesidad de relegitimación, la necesidad de definir nuevamente el campo de fuerza, ¿sí? Y también definir mejor la relación al interior de Alianza País son las motivaciones fundamentales que tiene esta consulta. ¿Más que temas sociales, ¿Sí? cree usted? ¿Más hay argumentos políticos? Ya respecto a los temas que los vamos a tratar, me parece que hay dos temas que son centrales. El tema relacionado con la ley de plusvalía y el tema de la reelección. Lamentablemente, en los dos casos se ha cedido a la agenda de los grupos de la derecha política de este país. Los otros temas, digamos, son de relleno. Y vamos a lo que dice. Vea, esta pregunta, yo le digo, podríamos estar de acuerdo. La gran mayoría de la sociedad puede estar de acuerdo que quien ha cometido actos de corrupción no pueda volver a ejercer cargos públicos ni en la función pública. Sin embargo, le digo aquí, hay un tema que sí tiene que ser meditado, que lamentablemente no está en los anexos que ha planteado el propio Ejecutivo. Ya vamos a ir a la pregunta. Y es que según la Constitución, es que por esto, la Constitución, el artículo 11, numeral 2, dice que no puede haber discriminación. Y uno de los elementos por los que no puede haber discriminación es por el pasado judicial. De tal manera que esto se puede modificar, pero ya no por enmienda, sino por asamblea constituyente. Porque según dice el 441 de la Constitución, la enmienda no puede afectar derechos. Y el artículo 11... afectando derechos? Por supuesto, porque el artículo 11, numeral 2 de la Constitución es muy claro. Nadie podrá ser discriminado por razones. Da las razones. Una de esas razones es pasado judicial. De tal forma que este tema, y esto me parece que no ha sido considerado, puede ser modificado, pero ya no mediante el mecanismo de la consulta popular, sino tendría que ser a través de asamblea constituyente. Y la Corte sí tiene que señalar. Se me terminó el tiempo, exasambleísta, desde producción también me están informando ya. Vamos ahora. Asambleísta César Ron, puntualmente, vamos, la pregunta número 1, su argumentación. Gracias, un gusto estar en este panel. Con Virgilio estuvimos en la Asamblea de Montecristi. Él fue presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Yo era un miembro de esa comisión. Y hoy cuando vemos que tenemos que avanzar en los derechos, vemos pues que sin duda el mecanismo técnico, jurídico, constitucional es la consulta popular. Quizás cuando estábamos en Montecristi no había y el país no vivía la gravísima corrupción que vive el día de hoy, porque da vergüenza, da rabia todo lo que ha ocurrido en el Ecuador. Y entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo con la primera pregunta, que creo que hoy en las circunstancias que vive el Ecuador es una pregunta de cajón, que no es porque el presidente la quiera o no la quiera, es porque el pueblo ecuatoriano, que es el mandante, que es el soberano, lo exige, lo exige. Aunque de alguna u otra forma, asambleísta, se estaría restringiendo derechos de los candidatos. De ninguna manera, porque Virgilio ha mencionado el artículo 11 y habla del pasado judicial. Yo creo que hay que hablar del presente judicial, porque entonces todos los que están en este momento encausados, sindicados, todavía no podemos decir si son sentenciados o no. No pueden ser candidatos a nada, pues. No pueden ser candidatos a nada. ¿Aunque se le estaría poniendo alguna traba? Es que no les vamos a premiar, pues. En el Ecuador hay que dejar de premiar. Tenemos que sancionar, tenemos que ser firmes. No nos debe temblar la mano ahora, de ninguna manera. Entonces, no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda. Hay que actuar. ¿Qué decir entonces ante esta posibilidad de que no sea a través de una consulta popular, sino de una asamblea constituyente? La asamblea constituyente ya fue en Montecristi. Ahora estamos en otros tiempos. Hoy estamos en el tiempo de la consulta, de avanzar, porque un proceso constituyente, y aquí está Virgilio, constituyente igual que yo, toma pues al menos 2 años entre que se convoca, se elige, se nombra, se posesiona, se instala y saca a luz un texto constitucional o lo que sea. Toma 2 años. El Ecuador no tiene 2 años de tiempo. El Ecuador no tiene tiempo. El Ecuador tiene que actuar para corregir los graves problemas que él tiene el día de hoy, con algo más que esté en los anexos. La extinción de dominio. No se pueden los corruptos seguir beneficiando de la corrupción. Pero, asambleísta, ¿qué decir ante los criterios que dicen que estos temas se pudieron haber resueltos en la Asamblea Nacional con reformas legales? Algunos sí, y le tengo que decir que sí, porque para eso está la Asamblea, pues. Para eso está el Parlamento. ¿Para qué la consulta popular? Pero lo que pasa es que aquí la Asamblea está trabada. Se me acaba Tenemos el tiempo. que desbloquearle al Ecuador. Tenemos 1 minuto, exasambleísta Virgilio Hernández. 1 minuto, brevemente. Mire, más allá, y yo quisiera en este punto no ponerme en mi condición
de también militante de una organización política, sino fundamentalmente también hablar desde mi condición de hombre de derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice, nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo y pasado judicial. Cuando se está planteando lo que se está planteando, ¿qué es lo que nos están diciendo? Alguien puede matar a 50 personas, violar a 30, cumple su condena, sale y puede ser candidato. Si se cometió, en cambio, actos de corrupción, no podría ser candidato. ¿Pero qué dice la Constitución? Que una vez que alguien cumplió su condena, no puede ser discriminado por ese tema de pasado judicial. Lo que señala César es su interpretación, ¿no? Pero la Corte tiene que observar. Por eso yo le dije, esa pregunta podría coincidir usted, yo, César, pero el problema es que la Corte no puede obviar. Y el 441 es muy claro. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías. Por lo tanto, ¿esta pregunta es posible modificar? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? La Asamblea Constituyente. Asambleísta César Ron, su réplica. Insisto, para eso es la consulta, vamos al soberano, porque no se puede no se puede hablar de restringir derechos cuando estamos yendo al soberano. Él es el que decide, él es nuestro mandante. Y eso es muy claro. Si el mandante, el soberano, decide en una consulta popular que está de acuerdo con modificar la Constitución a través de una consulta popular como la que se está planteando, el soberano es el que manda. El Congreso tiene que acatar la decisión del soberano. Muy bien, correcto. Amigas y amigos, vamos a revisar ahora brevemente la segunda pregunta de esta propuesta de consulta popular. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida, aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2? Consejo de Participación Ciudadana. Muy bien, amigas y amigos, allí revisábamos. Esta es la tercera pregunta a la que hace referencia la claqueta informativa. Doctor Hernández, ¿qué decir sobre esta pregunta? Vamos por la tercera. Sí, como efectivamente señala César, el pueblo es el mandante, pero ese pueblo y las consultas populares tienen que sujetarse a la Constitución, de tal manera que esto es fundamental observar. En esta tercera pregunta, no olvidemos que esta tercera pregunta, la Corte Constitucional ya estableció un dictamen. El 31 de octubre del 2014, la Corte Constitucional estableció un dictamen. ¿Qué es lo que dice ese dictamen? Que no es regresión de derechos según la Corte Constitucional. Claro, y algo más. La Corte Constitucional establece dos aspectos que son centrales. El primer aspecto que establece la Corte Constitucional es que diferencia entre la libre postulación y la reelección. ¿Qué dice? La libre postulación es el derecho de las personas que ya han sido reelegidos por 2 veces a volver a presentarse. Pero sin embargo, la reelección solo se concreta si el pueblo, por lo tanto, ese mandante le da el voto. ¿Sí? Yo creo que esto es fundamental reiterar. El uno es un primer momento. El uno es un derecho de una élite, que son finalmente las élites que han estado en el gobierno. ¿Sí? El otro es, en cambio, el derecho del pueblo a elegir a quien considere. Y el hecho de que exista la reelección no garantiza que sea reelegido. El 70% de las autoridades que se presentaron a elección popular en el 2014 perdieron. ¿Y cuál es el segundo elemento que dice la Corte Constitucional? Por ejemplo, fue Augusto Barrera en las elecciones seccionales. Sí, pero no el único. El 70% de las autoridades que se presentaron perdieron. ¿Cuál es el segundo elemento también fundamental que dice la Corte Constitucional, dictamen, página 65? La Corte Constitucional señala y dice que este mecanismo precisamente de permitir la libre postulación y la reelección permite efectivizar y garantizar el derecho a participación. Por lo tanto, después del dictamen de la Corte Constitucional, ¿se podría revisar, se podría preguntar esto? Por supuesto, pero nuevamente, ya no, el mecanismo ya no es la enmienda.
El mecanismo ya no es de enmienda, César, porque están establecidos los mecanismos. Otra vez la Asamblea Constituyente, porque fue la Corte que dijo que era ampliación. Y no solo eso, garantía de derechos. Muy bien. Sí, entonces estos son elementos que hay que considerar. Asambleísta César Ron, 2 minutos con 50 segundos. Mire, voy a empezar leyendo la Constitución de Montecristi, la original, Artículo 114. la que hizo Virgilio, donde el país hizo una Constitución a la medida, a su gusto. ¿No? Artículo 114. Sí, aquí está, dice. La presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. Este es el espíritu de Montecristi. Pero el artículo 114, escúcheme, sería, esto fue a referéndum. Por esto votó el pueblo ecuatoriano. El pueblo votó la reforma, la nueva Constitución modificada, el artículo 144. La presidenta y presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá postularse para ser reelecto. Gran diferencia, ¿verdad?, entre el espíritu de Montecristi, votado por el soberano, y este, con el nombre de enmienda, que violentó la Constitución muy hábilmente, sin consulta popular, con una mayoría grande aquí en la Asamblea, levantando las manos a espaldas del pueblo ecuatoriano. Se escudan en el informe de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tenía que haber sido firme en preservar este derecho, el que fue original de Montecristi. No lo hizo así. Hoy, ¿cuál es el camino? Consultarle al pueblo. Consultarle al pueblo. Tenemos que regresar en el 2015. Tenemos que regresar al pueblo. Es que esa enmienda que se hizo aquí, que no era enmienda, sino reforma a la Constitución, tenía que haber ido a consulta popular, pues. Nunca se hizo la consulta popular porque el pueblo, el soberano, no estaba de acuerdo. Así decían las encuestas, porque aquí hay que acordarse de las encuestas de hace 2 años. Hoy el pueblo, ¿qué es lo que quiere? Que no haya reelección indefinida. Y eso no es restricción de derechos, porque cuando le estamos preguntando a 16 millones de ecuatorianos, ¿no?, porque la enmienda fue para beneficiar a un ecuatoriano, en detrimento de 16 millones de ecuatorianos. Hoy vamos al soberano a preguntarle si quiere o no quiere. Puede decir que no también. Está dentro de las posibilidades. Pero lo fundamental, vamos a preservar el derecho que está aquí, consagrado en la Constitución, con voto popular de los ecuatorianos. Doctor Hernández, réplica. La Asamblea Constituyente y luego la Constitución estableció 3 mecanismos a través de los cuales se modifica la Constitución: la enmienda, la reforma, la Asamblea Constituyente. Cada uno tiene sus características, César. No son lo mismo. No es que se puede llamarle antojadizamente a una cosa enmienda o reforma o constituyente. Cada uno tiene diferencias y cada uno tiene un procedimiento distinto. Eso fue aprobado también por el pueblo ecuatoriano y fue a través de ese mecanismo que se estableció la enmienda. Y hay un dictamen. Muchas veces cuando se habla sobre este tema hay colonialismo, hay mucho colonialismo mental. Si es que en Europa se aprueba, se elige a una persona para el 4º periodo, a nadie se le ocurre decir que eso es antidemocrático. Hablan de madurez democrática. Cuando eso pasa en América Latina, dicen que es antidemocrático. Y además, lo que está en el fondo también es un recelo y una desconfianza del pueblo, porque piensan que el pueblo no puede discernir. Y el pueblo utiliza el mecanismo de la reelección como un mecanismo a través del cual o premia una gestión cuando se ha hecho bien o castiga cuando no se ha actuado adecuadamente. Réplica, asambleísta César Ron. La reforma es muy clara. La reforma de la Constitución se realizará mediante referéndum solicitado por el presidente o presidenta de la República o por la ciudadanía con respaldo de al menos 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Al pueblo. Siempre tenemos el mandante, el pueblo. Esta es una constitución, aunque los caminos sean los diferentes, llena de derechos, Y aquí se le conculcó el derecho más grande que hay, que es la libertad del pueblo a ser consultado. Hoy se utiliza un mecanismo jurídico, técnico, constitucional, que es la consulta popular. Vamos al soberano, vamos al mandante, vamos al pueblo para que él decida su futuro. Correcto, asambleístas. Vamos a revisar ahora, amigas y amigos, la siguiente pregunta de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, cuya designación le corresponde, pudiendo de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3. Doctor Hernández, 2 minutos con 50 segundos. Solo para no dejar flotando el tema anterior, voy a leer lo que César no leyó. La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma constitucional, tendrá lugar. Y ya leyó César lo siguiente. De tal manera que la reforma no puede restringir derechos y esos derechos están establecidos ya en un dictamen previo que hizo la Corte Constitucional. Cerrado ese tema. Vamos al tema del Consejo de Participación Ciudadana. La Constitución establece también claramente cómo podría el Consejo de Participación Ciudadana ser cesado, que es a través del mecanismo del juicio político. Pero yo digo, más allá de este tema, ¿qué es lo que se trasluce con esta pregunta? Con esta pregunta lo que se trasluce es que se busca hacer lo mismo que se está criticando. Es decir, se critica el origen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual y lo que se busca es tener su propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y además, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá tanto poder porque tiene la facultad de poder evaluar a las autoridades que están en funciones para ver si cumplieron o no su papel. Es decir, va a tener una capacidad de condicionamiento muy grande al resto de autoridades y al resto de los poderes de control. Doctor, lo que se ha dicho es, o lo que se ha criticado es el rol del actual Consejo de Participación Ciudadana y la designación de las autoridades. Autoridades como, por ejemplo, el excontralor Carlos Polit, quien se encuentra prófugo del país, acusado dentro de un presunto delito dentro del caso de Brecht. Sí, y sin duda, le vuelvo a decir, habría cómo mejorar la norma, la que rige al Consejo de Participación Ciudadana para lograr mayor capacidad, sobre todo yo diría de veeduría en que los concursos efectivamente respondan a quienes son los que legítimamente pueden ganar un concurso. Todos esos temas podrían procesarse. Yo voy aquí a la intención de fondo. ¿Cuál es la intención de fondo? Y esto es lo complejo, que básicamente se busca tener su propio consejo, es decir, se está criticando al actual Consejo porque ese Consejo habría respondido a intereses del momento. Y ahora, con esta pregunta, se contribuye en la desinstitucionalización. Porque además, ese Consejo tendría unas capacidades para poder evaluar al resto de autoridades de control y poder ver si cumplieron o no su papel. Yo creo que esto es muy complejo, es muy grave. Es grave evaluar el trabajo de las autoridades de control. Es muy grave porque va a ser este Consejo transitorio. Luego dice que será electo por voto popular. Hay que ver con qué condiciones. Van a seguir las mismas reglas electorales, van a poder ser presentados por los partidos, va a ser presentado más bien por organizaciones ciudadanas, ¿sí? Me parece que esto tiene que todavía analizarse mejor. Y la capacidad de condicionamiento que puede tener es bastante complejo. Yo sobre todo, le vuelvo a decir, me parece que con esto se hace un flaco favor a la institucionalidad que se quiere fortalecer. Finalmente, porque todavía le quedan unos segundos, se dice dentro de la argumentación de esta pregunta que las autoridades de control serán electas por voto popular. Es decir, igualmente se recae en manos de la ciudadanía las autoridades de control que uno quisiera tener. Sí, pero le señalo nuevamente, en el voto popular es necesario también establecer cuáles van a ser las condiciones. Van a ser las mismas condiciones que para cualquier otro cargo, van a tener características particulares, va a permitirse el tema de participaciones de organizaciones ciudadanas. ¿Cómo se va a lograr para que exista equidad en la participación de quienes van por estos cargos? Asambleísta César Ron, su argumentación. De acuerdo a lo que está ocurriendo. Lo grave es lo ocurrido ahora en estos 10 años, donde no se ha controlado nada. No se ha fiscalizado nada. ¿Tienen que evaluarse todas las autoridades de control? Para eso va a haber un consejo de transición, igual que hubo en esta constitución que hicieron los señores de Montecristi, ¿no? Donde hubo pues 10 páginas de normas transitorias para poder ir avanzando en los derechos y en la aplicación de la norma jurídica, de la constitución. Hoy, lamentablemente, las circunstancias donde un partido cooptó todas las autoridades, porque mire lo que dice el 207 del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no?
que promoverá la iniciativa en el control social, los derechos relativos, el Consejo de 7 miembros. La selección se realizará entre postulantes que propongan las organizaciones sociales y ciudadanía. Nada, los amigos del gobierno, nada más. ¿No ha habido aquella Nada, asambleísta, considera usted? Nada. Y después, lo más grave, en el 208, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de Participación? Emitir informes que determinen existencia de indicios de responsabilidad. Nada. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de su investigación. Ninguna investigación. Se volvió a elegir al Contralor Poli, ¿no? En un proceso oscuro, por decirlo menos, cuando él ya no podía haber sido reelegido. Aunque obtuvo la mejor puntuación dentro del proceso. Cuando él no podía ser reelegido, ¿no? Había una norma que lo prohibía. Y ya vemos lo que pasó. Ya vemos lo que pasó. ¿Y qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana en materia de fiscalización, en el caso específico del Contralor que fue cesado en sus funciones? Nada. Ni siquiera han cumplido con las funciones establecidas por la Constitución y la ley. ¿Qué le queda al Ecuador? ¿Qué le queda al Ecuador? Regresar al pueblo, ¿no es cierto? Montar un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Aunque tengan nuevas facultades y mayor poder que el actual. A los altos funcionarios, a ver si han controlado o no han controlado, y que si han tengan más fiscalizado o no poder han que el fiscalizado, actual asambleísta. ¿no? Y que puedan cesar en sus funciones y que se pueda nombrar interinamente durante un año hasta que popularmente se elija. Es verdad, no hay todavía un reglamento de cómo se va a elegir esos altos funcionarios. Deberían ser del más alto nivel. Del más alto nivel. Por ejemplo, si estaba hablando de participación ciudadana, por ejemplo, un candidato que venga de las universidades, de la academia, un candidato que venga de las mujeres, un candidato que venga de los sectores sociales, que venga de los trabajadores, un candidato que venga de los sectores indígenas. La sociedad civil de la debería... sociedad civil. La sociedad civil tiene que ponerse en marcha. ¿Y qué pasa si un representante de una organización política decide participar y gana? Es que hay que ver las reglas cómo se establecen. Porque si va a ser por elección popular, seguramente va a ser a través de los partidos políticos. Los partidos políticos tendrán que buscar a los mejores hombres y mujeres de estas organizaciones que estamos mencionando para que sea una verdadera participación ciudadana. Doctor Hernández, su réplica. A veces yo creo que se olvida precisamente por qué se hizo la constituyente y por qué se hizo la Constitución del 2008. Porque el antecedente para el país fue nefasto. Corruptelas, 80% de pobreza, eso no puede olvidar la ciudadanía. Crisis política, la ciudadanía no puede olvidar, ¿sí?, lo que pasaba antes, efectivamente, de la Constitución del 2008, cómo se repartían. El Partido Social Cristiano era dueño de las Cortes y se hacía lo que querían. Ahí básicamente, en primer lugar, el expresidente Febres Cordero, y después también se dice que algún alcalde muy poderoso ordenaba lo que se hacía en las Cortes. Se ponía y se sacaba a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, de lo que en ese momento era el Tribunal de Garantías Constitucionales. Cada vez que existía una mayoría, parte de la tronche del reparto, sí, eso que el Ecuador, seguramente muchos jóvenes ya no recuerdan, se repartían permanentemente de la manera más promiscua las instituciones de control. Esas personas son las que ahora aparentan ser los salvadores de la patria y de la moral pública. No, eso el país no puede olvidar. Eso el país tiene que tener presente en la memoria. ¿Que se ha actuado mal también aquí? Bueno, sí, ha habido errores. Esos errores tienen que ser corregidos. ¿A través de qué? De una legislación que permita, sobre todo, volverle social espíritu, que estos organismos de control sean independientes para cumplir adecuadamente su labor. Correcto, doctor. Asambleísta César Ron, su réplica. Es vergonzosa la corrupción que tenemos. Nunca antes visto en la historia del Ecuador más de 12 ministros y altos funcionarios del gobierno anterior inmersos en actos severos de corrupción. Claro, tenemos carreteras, sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Usted va a visitar la refinería de Esmeralda, está hecho hueco, no funciona. Usted va a Yachay, se caen los edificios. Ve los sobreprecios de las obras públicas, de las carreteras y los edificios. Nunca en la historia del Ecuador. Y lo que estuvo mal antes no se puede justificar para que esté peor ahora. El asunto es que en vez de haber avanzado hemos retrocedido. Y entonces hay que corregir el problema. También hay dueños del país ahora. También hay dueños del país ahora. Con una gravedad mayor todavía. Hemos visto a los jueces aquí afuera reclamando sus derechos, donde se ha intervenido en la justicia con dictámenes, torciendo la mano de los jueces. Eso no puede seguir en el Ecuador. Eso no puede seguir en el Ecuador. Para eso es
Pero gracias a Dios hay remedio. ¿Y sabe cuál es el remedio? Consultarle al pueblo con la consulta popular. Muy bien, asambleísta César Ron. Doctor Virgilio Hernández, amigas y amigos, nos vamos a una brevísima pausa. Cuando regresemos todavía tenemos 4 preguntas más por desarrollar aquí en su programa Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos, en su programa Tercer Debate. Vamos con la siguiente pregunta de la propuesta, no propuesta, más bien de la inminente consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, según el anexo 4? Doctor Hernández, el análisis sobre este tema. Sí, simplemente, como he estado haciendo, es decir que efectivamente hay problemas. Lo que quiero decir ahora es que ventajosamente esos problemas se están persiguiendo y se están investigando a estos funcionarios, no como antes. Muchos de estos funcionarios en el pasado, ¿sí?, ahora dan clases de moral y a pesar de sus actos de corrupción siguen ocupando incluso cargos públicos. Eso nada más. Vea, esta pregunta yo creo que es una pregunta a la que nadie se puede oponer. Más allá de que ahora ya en el COIF existan mecanismos a través de los cuales la prescripción opera en muchos años. Sin embargo, mientras se fortalezca todo lo que sea necesario para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, yo creo que es adecuado. Pero, asambleísta, ¿sí? Virgilio, tal vez convocar una consulta popular sobre este tema cuando se lo podría trabajar a través de una reforma legal en la Comisión de Justicia. Esto es efectivamente, por eso yo decía que hay algunos temas que son de maquillaje. El decir que son de maquillaje no son peyorativos, el maquillaje cumple un papel importante también en algunas ocasiones. Pero si es un tema en el que todo el mundo está de consenso, que está de acuerdo, es obvio que la vía más expedita era el de una reforma que se procese en la propia Asamblea Nacional, someterle al país a una discusión sobre un aspecto en el que prácticamente hay acuerdo, es inadecuado, no tiene ningún sentido. ¿Quién puede oponerse a una norma como esta? ¿Sí? Lo que uno ve es que estas son las preguntas preparadas o planteadas para que todos de alguna manera digan sí. Y le vuelvo a decir, siendo un tema fundamental, siendo un tema trascendente, podría haberse ganado tiempo, podría haberse trabajado no como reforma a la ley, tiene que ser necesariamente como precisamente enmienda constitucional, porque la Constitución tiene que ser modificada para también poner entre los delitos imprescriptibles los que tienen que ver contra niños, niñas y adolescentes. Asambleísta César Ron, su argumentación sobre esta pregunta. Totalmente de acuerdo. Esto es un tema que ya tiene que terminar. El abuso a los niños, a las niñas y a los adolescentes y las violaciones que se dan es terrible. Es terrible, estos hechos no pueden prescribir, definitivamente. Pero nos estamos olvidando de otras cosas que no están en la consulta, que tenemos que avanzar en esos derechos. Por ejemplo, la tabla de consumo de drogas de Alianza País, que ha acabado con la juventud. Pero sobre este tema, asambleísta, me quiero ir a ese tema, que lamentablemente no está en la consulta popular, que hubiera sido bueno que esté en la consulta popular para preguntarle al pueblo, porque tiene también mucho, en vez de esta pregunta, mucha relación. No, esta va y va de cajón, porque ¿sabe qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos mirando la paja, ¿no?, de ojo ajeno, pero nos hemos olvidado de mirar la viga que tenemos dentro de nuestro propio ojo. Si es así, asambleísta, ¿usted considera entonces que esta pregunta bien podría habérsela analizado al interior de la Asamblea Nacional? Sí, pero la Asamblea está bloqueada. La Asamblea está bloqueada porque aquí no pasa ninguna reforma ni nada si es que Alianza País no lo quiere. Ellos tienen la mayoría. Pero hubiese sido iniciativa del Ejecutivo, por ejemplo. Para terminar con el bloqueo hay que consultarle al pueblo. Porque este tema que le hablé hace un momento de la tabla de consumo de drogas, ya se planteó pues aquí en el Pleno para hacer una resolución para eliminar la tabla de consumo. Se negó la votación. ¿Y si el Ejecutivo remite a la Asamblea Nacional como iniciativa? Es que el Ejecutivo va a tener que mandar a la Asamblea Nacional una serie de asuntos adicionales de materia económica,
política y social para avanzar, porque no se podía hacer la consulta con 100 preguntas, pues, ¿no es cierto? Nosotros hubiéramos querido que más preguntas en materia económica, por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta hubiera sido pero colocado. Este es un tema social, no, y me pero en los parece temas que sociales yo le tocaba un tema social de delicado. fondo, ¿no? El tema de la tabla de consumo de droga, otro tema social de fondo, la medicina para los enfermos catastróficos que hoy no se da, ¿no? Que cambiaron el reglamento y solamente se atiende en agosto y en marzo. ¿Acaso Correcto. los enfermos catastróficos solo están enfermos en marzo Muy bien, y en agosto? asambleísta Están César Ron. enfermos todo el año y necesitan todos los meses que les den Correcto. la medicina. Se terminó el tiempo. Vamos con la siguiente pregunta, amigas y amigos. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5? Doctor Hernández, su argumentación sobre el tema de la minería. Mire, antes voy a... Sí, a mí también me habría gustado que puedan estar otras preguntas, que incluso el presidente se comprometió. Brevemente, porque el tiempo ¿Sí? corre. Sí, por ejemplo, me habría gustado que se le consulte a los ecuatorianos si lo mismo que se hizo en la ley de solidaridad se ponga de manera permanente, es decir, un impuesto al patrimonio a todas aquellas fortunas que tienen más de $1 millón, un impuesto al patrimonio anual. Habría sido bueno conocer el criterio del pueblo ecuatoriano. Habría sido bueno conocer el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, si quiere o no, que se legalice miles, millones, diría yo, de propiedades de personas que viven pero que no tienen legalizada su tierra. Habría sido bueno esos Eso en temas. cuanto a las preguntas. Mire, Vamos al este tema de la minería. A ver. Esta es otra de las cosas. Al igual que la pregunta anterior, que todos estaban de acuerdo, que podría hacerse en la Asamblea. Esto no requiere ni reforma legal. Esto está en la ley de minería, esto está en la Constitución de la República. Que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, ¿eso ya consta en la normativa? No, pero es que ¿en dónde? ¿En dónde dice que se prohíba? ¿En los En centros áreas urbanos? protegidas, ¿En zonas áreas protegidas? ¿En intangibles, zonas intangibles? centros urbanos, por ejemplo. Sí. Esto es tema de política pública. Esto es un tema de política pública. Ahora está en manos del presidente. Él es el rector en materia minera, a través de su ministerio, obviamente. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es que si se llegarían a presentar esos casos, no aceptar. De tal forma que este tema ni siquiera tiene que ver con un tema a nivel... El caso Zaruma, por ejemplo, en donde se ha evidenciado que existe minería debajo de la población. Pero es que esto es lo que históricamente ha pasado, pero eso ya está prohibido. De hecho, usted ve cuál es el problema efectivamente en Zaruma, que lo que hacen no es que excavan en la mitad del parque, pues, sino que establecen unos túneles gigantes, ¿sí?, inmensos, que vienen desde afuera y se meten a lo que es básicamente el pueblo. Pero esto ya está prohibido, ¿sí? Está prohibido legalmente, está prohibido incluso de manera, está regulado, ¿sí? De tal forma que esto ni siquiera requiere de reforma constitucional legal, esto requiere de voluntad política, esto requiere de políticas públicas y yo diría no tiene por qué el Ejecutivo esperar a que se haga la consulta. ¿Es innecesaria esta pregunta, cree usted? Es que está en la decisión del presidente de la República, no tiene que esperar, tiene que hacerlo ya porque lo de Zaruma merece respuesta inmediata. Muy bien. Asambleísta César Ron, su argumentación sobre esta pregunta. Volvemos a lo que me comenté hace un momento. El desgobierno, la falta de control, porque el tema de la minería ilegal en Zaruma en los últimos 10 años de gobierno de Alianza País, no hay responsable. ¿Dónde estaba el ministro de Minas? ¿Dónde estaban las autoridades de la gestión de riesgo? Pero antes no había minería. Escúcheme, amigo, escúcheme. ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los prefectos? Todos tienen responsabilidades. No es que el hueco de Zaruma se ha hecho ahora y por eso se cayó el colegio de Inmaculada. No, ya le han hecho hueco, ¿no?, como polilla a Zaruma durante muchos años, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué no se ha parado la minería ilegal? Yo estoy de acuerdo con la consulta al pueblo. Hay que parar y esos túneles hay que ir a sellarlos con hormigón para que no vuelvan a cavar. ¿Y eso se logra con una consulta popular, asambleísta? A ver, cuando estamos en una situación de desgobierno con un problema gravísimo, entonces consultémosle al pueblo pues, para que esto no vuelva a ocurrir. Pero ahí faltaba algo en la pregunta, pues, la responsabilidad de las autoridades, porque resulta que en el Ecuador de ahora, en el Ecuador revolucionario, no hay responsabilidades. Aquí nadie ha visto,
Nadie ha hecho nada, nadie ha tocado, todo el mundo se hace de la vista gorda, no hay responsables. ¿Dónde están los responsables del hueco que le hicieron a Zaruma? Pero asambleísta, entonces, ¿qué decir ante aquellas argumentaciones que dicen que ya existe la normativa legal, la normativa suficiente para que estos temas no sucedan en el Ecuador? Parecería que la normativa no ha sido suficiente, porque en estos 10 años con la normativa no se ha hecho absolutamente nada. Entonces vamos a consultarle al pueblo para prohibirlo, se acabó. Entonces es la única manera de poder ir y esos túneles sellarlos con hormigón para que nadie vuelva a socavar a Zaruma. Doctor Hernández, su réplica. Es increíble ahora cómo el Partido Social Cristiano defiende al actual gobierno hasta en cosas que son absolutamente absurdas. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano si lo de Nambija, lo de Zaruma, lo de Esmeraldas, ¿es de estos últimos 10 años? ¿Es de estos últimos 10 años? Ya no ha habido Nambija. Ya no ha habido Zaruma, en estos 10 años se han hecho los huecos en Zaruma. No, aquí precisamente todo este problema está generado porque no ha existido, porque en los años anteriores no existía control, porque aquí había mafias, había también básicamente todo un tema de clientelismo. Y vuelvo a decir, nosotros más bien, en los años que estuvimos, inclusive ustedes recordarán, fue criticado cuando se confiscó las herramientas y las maquinarias de la minería ilegal. Dijeron que era un acto dictatorial contra los mineros ilegales. ¿Y qué era lo que se buscaba? Precisamente evitar esta actividad ilegal. Aunque se ha dicho que la minería a cielo abierto perjudica a la naturaleza, asambleísta. Esto es importante. En la provincia de La Suay, por ejemplo, ha habido movilizaciones, protestas. Una política minera. Yo estoy de acuerdo en eso. Es necesario discutir una política minera. Es necesario ver si es que hay que hacer huecos en todos los lados donde haya minas. O hay que tener una política minera que efectivamente evalúe dónde puede hacerse y dónde no. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que le quiero decir simplemente es que para esta pregunta no se requiere consulta. Se está perdiendo el tiempo. Cada día que pasa una pérdida de tiempo. Y esto, lo único que se requiere es voluntad política, porque es materia de política pública. Correcto, asambleísta César Ron, su réplica. Mire, hay que recordarle al país que los 10 últimos años gobernó el partido Alianza País, lista 35, y que el actual gobierno es de Alianza País, lista 35. Esto hay que recordarle al país. También hay que recordarle al país que la mayor bonanza económica en la historia republicana del Ecuador lo tuvo el anterior gobierno en 10 años. Entonces no le echemos la culpa al vecino y es hora de asumir las responsabilidades. Y cuando uno es gobierno y gobernante durante 10 años, tiene que asumir las responsabilidades. Por eso insisto en el tema de las responsabilidades. ¿Dónde están los responsables del control? ¿Ese tema o esa parte cree que se quedó en la consulta? ¿O se podría tal vez reforzar acá en la Asamblea Quizás Nacional? con la consulta, si tiene una respuesta favorable, como creo que va a tener por la mayoría de los ecuatorianos, le va a dar la fuerza y el vigor al presidente de la República para actuar con mano dura para terminar con la minería ilegal. Muy bien, asambleístas, doctor Hernández, les invito ahora, amigas y amigos, a revisar la siguiente pregunta de esta de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía, según el anexo 1? Doctor Hernández, y como expresidente de la Comisión del Régimen Económico a cargo de la elaboración de esta normativa, ¿su argumentación? Mire, esta es una pregunta que yo creo que aquí está el elemento central, a pesar de que esta no fue aprobada por nuestra comisión, pero este es el núcleo central, porque aquí se está cediendo a los intereses de las cámaras, a los intereses de los sectores inmobiliarios, aún a costa de perjudicar el propio plan de gobierno. ¿Qué va a pasar el momento en que se requiera, porque saben que se requiere tierra para hacer 325,000 viviendas, y no haya una ley que controle a los especuladores? Aquí se está confundiendo. Una cosa es la ganancia y otra cosa es todo lo que tiene que ver con la plusvalía y la especulación. Pero que el impuesto a la plusvalía es demasiado excesivo y que por ende han caído varios costos, sobre todo en las zonas de las construcciones, se ha dicho. Pero mire, es que esto no se sostiene. Mira este gráfico. Le invito a que mire este gráfico. ¿Qué dice este gráfico? Este gráfico muestra precisamente la evolución del sector de la construcción. 2014, tercer trimestre del 2014, el punto más alto. Mire usted lo que pasa.
¿sí? 2015-2016. ¿A qué se debe coincidiendo esta caída? ¿Con qué? Con que el Ecuador durante el 2015 y el 2016 vivió los años más difíciles seguramente de los últimos 30 años desde el retorno democrático. ¿Precisamente por qué? Porque vivimos los embates de la crisis económica internacional. Además, el Ecuador con economía dolarizada, fruto precisamente ¿de quién? De quienes fueron responsables de llevarnos a la dolarización. Economía dolarizada, Ecuador y Perú devaluando, crisis internacional de las más grandes economías del mundo. Existió un impacto para el Ecuador. Y además, hay que decir que entre los años 2010 y 2014, muchas de las personas, como un mecanismo de ahorro, adquirían una segunda vivienda. ¿Sí? Que esto pasó entre los 2010 y 2014. Cuando vienen las dificultades económicas, decrece. ¿Cuándo se aprueba la ley de plusvalía? ¿Qué le llaman? ¿Cuándo se aprueba? Se publica el 30 de diciembre del 2016. ¿Cuándo entra en vigencia? El 2017. ¿Qué dice el gráfico? En el 2017 empieza a recuperarse, no por la ley, sino porque básicamente empieza a haber una recuperación de la economía del país, de tal manera que hay que dejar de mentirle al país. Aunque el Banco Central del Ecuador la semana anterior emitió unas cifras y ha dicho que el sector de la construcción no está en un decrecimiento de menos 7%. Pero precisamente por esto. Por esto. ¿Por los factores exógenos y no por la normativa? No por la normativa, porque la normativa recién está en vigencia 8 meses. La normativa está en vigencia 8 meses. Y obviamente, todavía es muy leve, pero empieza a haber una recuperación del sector de la construcción. Aquí se impusieron el dogma y la ideología de las cámaras. Asambleísta César Ron, su argumentación. Mire, esta ley de plusvalía se confundió. Porque yo también estoy de acuerdo de hacer una ley contra la especulación de la tierra. Pero hay que hacer una ley contra la especulación de la tierra. No contra el buen vivir, con el derecho a progresar, de mejorar las condiciones de vida que tenemos todos los ciudadanos. ¿Cómo sería esta normativa que usted la está ideando? Pero espérese un ratito. Que tenemos poco tiempo nada más. Sí, deme mis 2 minutos y yo trataré de en los 2 minutos de resolver el tema. La ley de plusvalía o las leyes en general son buenas cuando generan trabajo, cuando generan inversión, cuando generan confianza. Son muy malas cuando no generan ni trabajo ni inversión. Esta ley de plusvalía en el Ecuador acabó con el sector de la construcción. ¿Acabó en qué sentido? Acabó. Está parado, no construye, no vende, no hay trabajo. Y no para los ingenieros y los arquitectos y los proyectistas. No hay trabajo para el albañil, para el carpintero, para el gasfitero, gente sencilla de nuestro pueblo. Porque el sector de la construcción, como usted lo menciona, representa el 8% del Producto Interno Bruto. Importantísimo para la dinámica económica de un país. Entonces, el presidente lo que está haciendo es devolverle a ese sector la dinámica económica para volver a generar trabajo, producción, inversión, confianza, porque el país está parado. Asambleísta, y perdón que le interrumpa, una de las disposiciones que incluye la normativa, y Virgilio me corregirá si estoy equivocado, el impuesto se va a colocar a partir de la segunda venta del bien. Es decir, ¿a qué ciudadano común o de a pie se le ya ha aplicado esta normativa cuando ha comprado una casa y de forma consecutiva la ha vendido? La ley de plusvalía existe de siempre. No es que el Ecuador no tenía ley de plusvalía, pero una ley que establecía el 10% de pago de las transacciones por la compra-venta de los inmuebles. Pero no por el 75%. Nadie quiere tenerle al Estado de mejor socio. ¿Por qué tenemos que hacer las leyes en contra del progreso de nuestra gente, en contra de las mejoras de las comunidades y de nuestro pueblo? Muy bien, asambleísta César Ron. Doctor Virgilio Hernández, réplica. De lo que escucho, César, yo estoy seguro que tú no has leído la ley. No has leído la ley, porque estás hablando de memoria, lo que se dice en los medios y no has leído la ley. De lo contrario, por honestidad intelectual, tendrías que decir que la ley reconoce el costo, las mejoras, los impuestos, lo que habría ganado ese dinero si hubiese estado en el banco. Y adicionalmente reconoce también una ganancia extraordinaria. ¿Sí? Y además, yo le vuelvo a señalar aquí al pueblo ecuatoriano que no se deje engañar. La ley está en vigencia 8 meses. 8 meses está en vigencia. La normativa, en esos 8 meses le hago la pregunta. Lo que usted decía es correcto. Además se aplica en la segunda venta. ¿A partir de la segunda venta? De la segunda venta, porque lo que está en vigencia. Es decir, que en estos 8 meses, ¿quién ha vendido o ha comprado por segunda ocasión? Por segunda ocasión. Únicamente quienes especulan. Esta ley está destinada a acabar con la especulación. Por eso yo te digo, con todo el respeto de escucharte, veo que no hay conocimiento de la ley. Y eso es lo que pasa.
La gente no conoce la ley y ni siquiera en los sectores de las cámaras conocen la ley, sino es básicamente un tema ideológico. ¿Por qué? Porque creen efectivamente que el dueño de la propiedad, el dueño de estas grandes inmobiliarias puede imponerle los precios al ciudadano, al pobre, al sector medio, de la manera que crea. ¿Sí? Con esta ley se está imposibilitando o se está haciendo más difícil el plan de vivienda y también haciendo difícil el acceso a vivienda a sectores medios y sectores pobres. Asambleísta César Ron, minuto de réplica. ¿Por qué el Estado tiene que participar en la segunda venta de mis mejoras y mi derecho a progresar, cobrándome el 75% de mi ganancia extraordinaria? ¿Usted no quiere progresar? ¿Usted no tiene familia? ¿Usted no quiere una mejor casa? ¿Usted no quiere cambiarse de barrio a una mejor casa, a un mejor lugar? ¿Por qué le tienen que castigar ese derecho natural que tienen las personas para mejorar, para progresar? Así que las leyes son buenas cuando generan trabajo, cuando generan confianza. Y muy malas como esta ley que ha acabado con el sector de la construcción. Correcto. Siguiente y última pregunta. La revisamos ahora, amigas y amigos. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Vamos a cortar el tiempo de argumentación. 1 minuto, Virgilio Hernández. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? A través de una consulta. Pero no requieren. ¿Por qué no lo hacen? Tienen la autorización precisamente para poder establecer. Ya la Asamblea, en la decisión que tomó, generó y estableció cuál es el límite máximo en el que puede establecerse la explotación petrolera. Pero el máximo, pues, el mínimo no requiere de consulta. El mínimo tiene que hacerse, podría hacerse. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué en lugar de esperar a la consulta no toman la decisión y no lo hacen? Me parece que son preguntas que la ciudadanía en este momento debería responder. Esto no requiere de consulta. Esto ni siquiera requeriría de que se vuelva a tratar, sino básicamente de que se tome una decisión, porque es tema de política pública. Muy bien. De tal forma que en esto, yo lo que me pregunto es por qué no lo hacen, en lugar de perder el tiempo, en este caso, consultando. Asambleísta César Ron, 1 minuto. Es importante una señal al mundo de la protección de la naturaleza, de que el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor de aquello. Y esto debería venir posteriormente acompañado de una campaña internacional del país para recuperar pues, ese apoyo internacional, porque el compromiso tiene que ser del mundo por Yasuní, porque si vamos a achicar a 1/3 de la explotación y vamos a expandir la zona intangible para cuidar a la naturaleza, para cuidar a los nativos, qué mejor que un pueblo se pronuncie para tener el respaldo popular, para ir a venderle al mundo, no como la vez pasada que fracasó, que nos dieron unos centavitos. Aquí hay que pedir ayuda al mundo importante para más adelante, si es que es posible, cerrar la explotación en el Yasuní. Asambleístas, 20 segundos, conclusiones, 20 segundos por reloj. Virgilio Hernández, doctor Virgilio Hernández. Yo espero que la Corte Constitucional cumpla su papel. La Corte Constitucional tiene que analizar cada una de las preguntas y yo diría, la Corte Constitucional tiene que ver aquello que no vulnera derechos y establecer su pronunciamiento. Me parece que un posicionamiento antes de eso es inadecuado. Muy bien, asambleísta César Ron. El país tiene que avanzar en recuperar sus derechos, su independencia, su institucionalidad. El pueblo ecuatoriano está pendiente, muy pendiente de resolver sus problemas. Y la Corte Constitucional no le puede dar las espaldas al pueblo ecuatoriano. Correcto, muy bien. Gracias, asambleísta César Ron. Doctor Virgilio Hernández, gracias por estar con nosotros, amigas y amigos. Hemos analizado entonces las 7 preguntas brevemente de la consulta popular. Amigas y amigos, esto ha sido Tercer Debate. Saquen ustedes sus conclusiones. Buenas noches.